pastor Pepe en la red. La vez pasada discutimos que la condición del pueblo de Israel, tal y como está expresado en el libro de Números, es una condición de muerte, de una tristeza, de una aflicción, de luto y de dolor. Porque el libro de Números es un libro de funerales, es un libro de entierros. Y cuando dimos el bosquejo del libro de Números la semana pasada, dijimos que los primeros 10 capítulos del libro de Números, hasta la mitad del libro de Números, todo andaba bien. El pueblo estaba en obediencia a Dios. Pero entonces, luego de la segunda mitad, es cuando ocurre la desobediencia. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a tratar de una manera más panorámica los primeros 10 capítulos del libro de Números. Y si vamos a Números capítulo 1, comenzamos con el capítulo 1. El tema principal del libro de Números es el caminar y el servicio a Dios. El caminar y el servicio a Dios. Caminar para la jornada y la entrada a la tierra prometida, y el caminar para ir a la guerra y conquistar la tierra. Así que eso es un trato de Dios con el pueblo de Israel. En el versículo 2 vemos que Dios dio unas órdenes. Dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, por la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Muy bien. Dios hizo una orden específica de enumerar al pueblo. ¿Con qué propósito? Para ver para ver a quiénes van a servir, todos los que puedan salir a la guerra. Y la especificación está en el versículo 3. 20 años en adelante, todos los que puedan salir a la guerra. O sea que el propósito de Dios para todos los hombres israelitas era el de ir a la guerra. Nadie se quedaba. Eran todos los hombres dentro de esa demográfica específica, ¿verdad? 20 años arriba, las cabezas de su familia, todos salir a la guerra. Yo quisiera que meditáramos en un momento cómo eso se aplica al llamado de Dios a nuestras vidas, porque Dios nos llama a todos. Todos hemos sido llamados. Hay un llamado fundamental de todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Cuando digo de hombre, no estoy hablando del género masculino, estoy hablando de antropos, de la raza humana, hombres, ¿verdad? Y estoy hablando de que Dios, todos somos llamados. Dios ha llamado a todo creyente, y su propósito, usarnos a todos en el reino de Dios. No existen meros observadores ni personas calientes así. Todos hemos sido llamados a servir. Cuando tú lo piensas en términos del cuerpo de Cristo, todos en particular, en Primera de Pedro dice que según el don que habéis recibido, ministrelo a otros conforme a la multiforme sabiduría de Dios. Y es que todos hemos sido llamados
por el Señor. Ahora bien, vamos a ver en el versículo 18 del capítulo 1. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos desde el 17. Dice, tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Fíjense, cuando lo vemos en la Biblia en inglés, hay un tema de rigor y es que está hablando primeramente en el versículo 2, está en el versículo 2 vimos por las familias, por las casas de sus padres. Y ahora es por familias según las casas de sus padres. Y en la Biblia en inglés lo dice más específico, la palabra linaje. Según las casas de sus padres, cada hombre tenía que presentar su linaje. O sea, en el censo, cuando las cabezas de la familia iban a censar, tenían que traer evidencia del linaje. No es un mero pedazo de papel, no es una mera, cuando lo vemos aquí en lo que tiene que ver con la iglesia, trayéndolo, recuerdan que el Antiguo Testamento apunta, es tipo y sombra de Cristo y la relación de Cristo con su iglesia, cuando Dios, el trato de Dios con el pueblo de Israel es tipo y sombra del trato de Dios con su amada iglesia hoy día. Entonces, lo esencial y necesario, cada jefe de familia, cada hombre tenía que presentar su linaje. Y cuando nosotros lo traemos aquí a nuestras vidas, nosotros necesitamos conocer nuestro nacimiento. Tenemos que conocer y mostrar evidencia de esa seguridad de nuestra salvación. El nuevo nacimiento como una experiencia personal en Cristo Jesús, con una convicción y testimonio. Es una evidencia del linaje. Aquellos que dicen primera Pedro que sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, ¿verdad? Esa declaración de Dios queremos evidenciarla, esa seguridad de salvación en Cristo Jesús, no la salvación en la iglesia. Mucha gente en la iglesia no son salvas, así que tenemos que preguntarnos cuál es el nuevo nacimiento. ¿Es solamente en Cristo Jesús como la imagen, como el origen de la nueva relación con Dios y de la nueva redención con Dios? Pues bien, de esa misma manera, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, vemos que tenían que declarar evidencia en ese censo. O sea que era las casas de las familias, primeramente, para ver los que iban a la guerra. Y segundo, en el primer capítulo, las casas de la familia, los hombres mayores de 20 años para servir en la guerra, para prepararlos para ir a la guerra, y lo otro es para el servicio al Señor. Vamos a ver una cosa. ¿Qué ocurrió en el versículo 54 del primer capítulo? E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Hay una evidencia de obediencia. Fíjense que Dios estableció unas instrucciones específicas y el pueblo obedeció. Lo hicieron tal y como Dios lo había dicho. Muy bien. Qué bueno es
escuchar la voz de Dios, escuchar a través de su palabra, escuchar su voz y responder en obediencia. Eso es bien glorioso. Y la obediencia no como acción, sino como condición de corazón. Y como condición de corazón, a partir del corazón, de la condición de corazón, es que nosotros lo llevamos a la acción. Y esa es la bendición de la obediencia. Ahora en el capítulo 2 vamos a ver otro detalle, que esto está bien interesante también. Y aquí la manera que Dios diseñó todo esto alrededor del tabernáculo, ¿verdad? En el versículo 2 del capítulo 2, a los hijos de Israel se les instruyen a que cada familia, ¿verdad? Cada una de las casas de sus padres acampasen alrededor del tabernáculo, junto a su bandera, en el lugar que les pertenece, bajo las enseñanzas y bajo las señas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo. Si fueran tan amables, vamos a ir un momentito a ver una relación con Números capítulo 2 en el Nuevo Testamento. Vamos a marque el Número capítulo 2 y vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 12. Y si alguien puede leerlo, capítulo 12 y solamente el verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Mantengamos eso en mente. Dios ha colocado los miembros del cuerpo, cada uno de ellos, como Él quiso. O sea, quiere decir que ninguno de nosotros escogemos dónde, cuándo y cómo vamos a servir. Ninguno de nosotros decide lo que vamos a hacer o lo que vamos a hacer o lo que vamos a hacer. Dios ha dicho y Él ha puesto y Él ha dispuesto, porque es la obra de Dios. Muchas veces nosotros, y en este sentido, los líderes, los pastores, metemos la mano y juzgamos según vemos, sin consultar a Dios muchas veces, según el talento, según lo que nosotros vemos que es la precondición, según vemos cómo es el deseo de esa persona. Nosotros prejuzgamos y apresuradamente pues tomamos unas decisiones de mover y asignar personas. Cuando viene a ver, esa persona no ha sido llamada por Dios, no tiene una carga real y realmente no hay una evidencia. Simplemente el líder pues ve el talento y el potencial y va apresurado. Es necesario, es importante que nosotros discernamos el orden de Dios, el llamado de Dios. No solamente los talentos, sino que a menos que el Señor no haya puesto ese miembro en el lugar específico, eh, pues, pues no debemos apresurarnos, debemos estar consultar más en sintonía con Dios, que es lo que, o esperar más en Dios para que Dios nos dirija, buscar dirección de Dios. Aquí Dios instruye a los hijos de Israel específicamente. Fíjense, vamos a ver ¿qué es lo que representa el tabernáculo de reunión? El tabernáculo representa la presencia de Dios. Cuando el pueblo, la presencia, the dwelling presence of God, el lugar de habitación donde habita la presencia de Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos aquí que alrededor del tabernáculo Dios ordena específicamente
el pueblo reunido alrededor del tabernáculo. ¿Y qué es lo que vemos aquí? La columna de fuego. Y vemos aquí la nube de día, la columna de fuego de noche. Entonces, es importante que nosotros lo sepamos porque eso mismo se aplica a nosotros en nuestras vidas. Fíjense, la bandera es el lugar donde Dios te ha puesto. Cuando vemos la bandera, marca ese lugar específico donde Dios asignó. Y vamos a verlo. Fíjense a dónde el pueblo de Israel va a estar acampando. Vamos a ver el versículo 3. El versículo 2, perdón. Capítulo 2, capítulo 2, versículo 2. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo de reunión. Número 3. Vamos a verlo primero. Al este del tabernáculo. Ellos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento, ¿de qué tribu? De Judá. De Judá, por sus ejércitos. Luego, en el versículo 5, junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar. Isaacar. En el versículo 7, ¿cuál vemos ahí? La tribu de Zabulón. Muy bien. Así que la instrucción específica, al este del tabernáculo, Judá, Isaacar y Zabulón. ¿Por qué Judá primero? ¿Qué connotación tiene la tribu de Judá? Que de ahí salió Jesús. De ahí salió Jesús. Y en el contexto en cuanto al rol, Judá también significa alabanza. Judá tiene que ver con alabanza, ¿verdad? Cuando recuerda cuando Jacob, en el lecho de su muerte, él se dirige a sus hijos, ¿verdad? Y entonces le dice a Judá específicamente, te alabarán los pueblos. Cachorro de león, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Pero lo primero que dice, te alabarán los pueblos, porque Judá significa alabanza. Al este, Judá, Isaacar y Zabulón. Judá con la alabanza, comienza con eso de la alabanza. Y luego vamos a ver ¿qué otras instrucciones vemos aquí? Vamos a ver al versículo 10. A quienes vemos la bandera del campamento la bandera del campamento de Rubén. La tribu de Rubén estará ¿dónde? Al sur. Al sur. Muy bien. Y luego en el versículo 12, los de la tribu de Simeón. Y luego en el versículo 14, los de la tribu de Gad. Ellos han sido colocados en el sur del tabernáculo. Sabemos que al este está Judá, Isaacar, Zabulón. Al sur está Rubén, Simeón y Gad. Y entonces, ¿quién está colocado en el tabernáculo, en la puerta del tabernáculo? Versículo 16. Perdón, 17. Luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos, en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. Entonces vemos que en el medio están los levitas, en el tabernáculo, en el medio del tabernáculo, en el sur, en el este, y ahora vamos a ver el occidente, versículo 18.
En el versículo 18 está la bandera del campamento de Efraín. Versículo 20, la bandera del campamento de Manasés. Versículo 22, la bandera de la tribu de Benjamín. Luego, en el versículo 25, ahora vemos los que van al norte del tabernáculo. La bandera del campamento de Dan. 27, la bandera de la tribu de Aser. Y el versículo 29, la tribu de Neftalí. Fíjense cómo aquí en la gráfica que estamos viendo, todos están alrededor del campamento. ¿Y quién está en el medio? La presencia misma de Dios. Fíjense, recordemos a qué hemos sido llamados como iglesia. Como iglesia hemos sido llamados a un reino de sacerdotes, donde nosotros declaramos y nos reunimos en él, donde él está en el medio y nosotros estamos honrando y adorando delante de la misma presencia de Dios. Y los levitas y los sacerdotes están en el tabernáculo sirviendo a Dios. Y el pueblo está alrededor del tabernáculo. Pueden ver la analogía de lo que es el pueblo de Dios, la tipología de lo que es en el Antiguo Testamento como tipo y sombra, y el propósito de Dios, el pueblo redimido por la sangre de Cristo Jesús, que no estamos reunidos en el nombre de una iglesia, no estamos reunidos en el nombre de un pastor o de la denominación tal o cual, estamos reunidos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, de la misma manera que lo vemos en el libro de Números, que el pueblo estaba reunido alrededor del tabernáculo que representa la presencia misma de Dios. Nosotros como iglesia del Señor, como cuerpo redimido por la sangre de Cristo Jesús, estamos reunidos donde Cristo está en el centro. Eso va más allá del cliché de buscar a toda costa y con pasión una vida centrada en Dios. Cristo realmente es el centro de nuestra vida y eso es el centro de la iglesia. Que podamos, ¿verdad?, realmente responder y que podamos aquilatar eso. Vamos a marcar en Números capítulo 2 y vamos a ir un momentito a Isaías capítulo 11, versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Muy bien, aquí estamos hablando de una promesa. Primero, ¿quién es la raíz de Isaí? ¿Quién es Isaí, el papá de David? ¿Y quién es la raíz de Isaí? Cristo. Cristo es la raíz. Esto es una profecía mesiánica. Cristo es la raíz de Isaí. ¿Verdad? Entonces, Cristo es el león de la tribu de Judá. Cristo es la raíz de David. Cristo es la raíz de David, ¿verdad? Como lo dice en Apocalipsis. Y aquí, cuando habla de la raíz de Isaí, está específicamente señalando a Cristo como profecía mesiánica. Dice, acontecerá en el tiempo que la raíz de Isaí, la cual es, vamos a hacer una marca en la mente, donde dice la raíz de Isaí, vamos a poner Cristo. Acontecerá que en aquel tiempo que Cristo, el cual estará puesto por pendón, ¿sabe lo que es? La palabra pendón significa bandera. El bandera y pendón es lo mismo. Será puesto por bandera a los pueblos. Será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. La presencia de Dios, gloriosa.
la bandera de Cristo sobre nosotros, ¿verdad? En Cantares dice, yo soy de mi amado y él es mío, su bandera sobre mí es amor. Pero la bandera, su bandera sobre mí, que es amor, es Cristo en nosotros. Y la pregunta que entonces tenemos que hacer, porque en el capítulo 2 de Números enfatiza la palabra bandera, ¿verdad? Por cada tribu, cada uno junto a su bandera. ¿De qué bandera estás tú en tu corazón? Individualmente tenemos un linaje, pero corporalmente tenemos una bandera. Entonces vemos otra vez en el versículo 34 del libro del capítulo 2 de Números, dice, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Estamos hablando aquí obediencia otra vez. Primer capítulo, verso 54, obediencia. Y ahora vemos aquí que el pueblo obedeció tal y como le fue dicho. Ahora vamos a ver los capítulos 3 y 4, porque aquí vamos a tratar el tema de la consagración del sacerdocio. El sacerdocio fue organizado en forma de un campamento, en un llamado santo. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿quién pudiera temer al enemigo cuando uno está delante de la misma presencia del Señor? ¿Se han preguntado eso? Vamos a ver una cosa. Si vamos un poco más atrás, Éxodo capítulo 33, verso 7, el pueblo había pecado. Versículo 5. Pueblo de dura cerviz. En un momento subiré de medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb. Y Moisés, ¿qué hizo? Tomó el tabernáculo y lo llevó, lo levantó lejos, fuera del tabernáculo, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, ¿verdad? Pero entonces, cuando hay pecado, la gloria del Señor se aparta de en medio. Cuando el pueblo reafirma su arrepentimiento delante de Dios, la gloria del Señor se restaura esa relación con Dios. ¿Ve? Dios habita en medio de su pueblo. En el capítulo 3 hay un llamado a la consagración aquí. En capítulo 3 de Números, volviendo a Números, en el versículo 12. He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán. Yo, Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo, cuenta a los hijos de Leví, según las casas de sus padres, por sus familias, contará todos los varones de un mes arriba. Estamos hablando de que de un llamado al sacerdocio. Los primogénitos, los hijos de Israel habían pecado. Los primogénitos fueron
fueron reemplazados. El llamado fue quitado de los primogénitos y fue llamado aquí. Yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Versículo 12. Entonces, hay una cosa específica en esa consagración. Dice, de los hijos de Leví, el llamado fue, según las casas de sus padres, por su familia, contar a todos los varones de un mes arriba. Y eso es importante saber porque fíjense que el primer censo que se hizo, que leímos en el capítulo primero, era de 20, los varones por sus familias de 20 años en adelante. Y en el primer capítulo, y aquí está diciendo los hijos de Leví, de la tribu sacerdotal, de un mes arriba. ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice que el llamado de Dios al sacerdocio es una consagración de toda la vida. Es un llamado que Dios llama desde el mismo principio y consagra, ¿verdad? Los levitas ministraban en el tabernáculo. Ellos acampaban alrededor del tabernáculo, o sea, mientras los ministros, mientras el pueblo acampaba alrededor del tabernáculo, los levitas ministraban en el tabernáculo. Y eran los levitas que habían sido llamados a desmantelar, a desmontar el tabernáculo para moverlo de un sitio a otro y para servir a Aarón. Si vamos a ver, recordamos que en el libro de Génesis los levitas eran llamados hombres crueles, eran fieras, hombres violentos. En Éxodo, los levitas fueron separados del resto del pueblo porque se pusieron de parte de Dios. Y eso nos habla de que no importa cuán fieros somos, cuán violentos somos, habíamos sido en un principio, para Dios no hay distinción. Dios tiene un trato. Dios tiene un trato específico con cada una persona para su servicio, porque es Dios quien llama, no es los hombres. ¿Ve? Entonces, ahora, el llamado aquí, las instrucciones específicas en el versículo 15 es a ser enumerados para su servicio. Entonces, los levitas se habían puesto de parte de Jehová. Los primogénitos no se habían puesto de parte de Dios y por eso fueron reemplazados, ¿verdad? Por los levitas, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos que para ser atraídos y morar en la misma presencia de Dios, tenemos que poner nuestra morada en medio del tabernáculo. El tabernáculo tiene que estar frente a nosotros, donde Dios sea el centro de nuestras vidas. Nosotros tenemos que poner nuestras tiendas, y estoy hablando aquí en sentido figurado, nuestras tiendas tenemos que ubicarlas al lado de Dios, delante de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en un sacerdote, los levitas eran los obreros y los sacerdotes eran los adoradores, ¿verdad? Llamamiento santo y supremo. El llamamiento al servicio al Señor es un llamamiento santo y supremo. El servicio en el tabernáculo era hecho por los levitas, mientras que los sacerdotes, el servicio era al Señor. El rol de los sacerdotes, ellos estaban acampando en el lado este del tabernáculo, la puerta del tabernáculo, y allí ponían sus tiendas. Entonces, cuando nosotros pensamos que hay aquí una diferencia entre lo que es el servicio
al Señor directamente. Los sacerdotes tomaban el sacrificio y lo ofrecían a Jehová. Hacían el sacrificio, tomaban la ofrenda, la recibían y se la ofrecían al Señor directamente. Y los levitas estaban obrando en el tabernáculo. Vemos aquí a Cristo en su rol como sumo sacerdote y nosotros como un reino de sacerdotes. Nosotros servimos como reino de sacerdotes, servimos al Señor, pero Cristo como sumo sacerdote se presentó delante del Padre en propiciación por el pecado del pueblo. Y entonces, por causa de su sacrificio, entonces nosotros podemos entrar al lugar santísimo, tenemos acceso a esa misma presencia de Dios y podemos adorarle y podemos contemplar su gloria en el rostro de Cristo Jesús. Una nación de 12 tribus, una tribu de levitas, una familia de Aarón. Entonces, las 12 tribus como guerreros, una tribu de levitas como obreros y una familia de Aarón como sumos sacerdotes, adoradores. Y si lo vemos viéndolo en tipo y sombra de lo que es la iglesia del Señor, la iglesia en su andar hoy día y en la guerra espiritual que se desata en la iglesia, que tenemos que estar todos nosotros en esa guerra espiritual que se desata continuamente. Eso es, las 12 tribus representa la iglesia en ese rol. Pero entonces, los levitas es esa iglesia que está en el servicio, obreros, en la obra del Señor. Y aquí, la iglesia adorando, el reino de sacerdotes. Aquí lo vemos en un tipo de como roles en desempeño, ¿verdad? La iglesia en su lucha espiritual hoy día, entre la luz y las tinieblas y todas esas cosas, la iglesia sirviendo como obrero y la iglesia adorando, y todo en dirección al Señor. Nosotros consideremos eso. Hay una cosa que es importante del hecho de que Dios habitando en medio de su pueblo. Cuando Dios está en medio de su pueblo, entonces va a haber unidad, va a haber fortaleza, va a haber gloria. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces nosotros forzamos la unidad, nadie la puede forzar. La fortaleza de la iglesia nadie la puede forzar. La gloria vista a través de, en medio de la iglesia, nadie la puede forzar. Solo es por causa de la presencia misma de Dios. Es la presencia de Dios la que causa la unidad en su cuerpo. Entonces, cuando nosotros vemos en la iglesia del Señor, Pablo nos llama, hace un llamado a la unidad a través de sus cartas, de la unidad del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y en todas sus cartas hace hincapié en eso. Pero el énfasis es por causa de qué, por la unidad, la causa, la presencia de Dios en el pueblo. Si la iglesia estamos pasando por momentos donde estamos un poco despantados, cada cual por sus propios tribus y todas esas cosas, divididos y todas esas cosas. Entonces, el clamor nuestro tiene que ser: Señor, habita tú en medio de tu pueblo. Señor, únenos en ti. Tú eres la causa de la unidad del pueblo de Dios. Señor, fortalécenos. Fortalece a tu pueblo, Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo. Hemos de ser fortalecidos. Hemos de ser robustecidos para que entonces podamos ver tu gloria. Y eso es sumamente importante. 1 Corintios capítulo 10. El que se cree estar firme, mire que no caiga.
Entonces, no podemos, mis hermanos, es importante en el servicio al Señor, sobre todo los que estamos en servicio al Señor, y aquí, por ejemplo, en esta llamada, todos hemos sido llamados al servicio al Señor de una manera, en una capacidad u otra. No podemos bajar la guardia. No podemos permitir, yo no estoy hablando de salvación, yo estoy hablando de en cuanto a la credibilidad del llamado, en cuanto a la severidad del llamado del Señor a nuestras vidas, en un llamado puro, en un llamado santo, en un llamado de grandes proporciones y de gran envergadura y de gran seriedad. No podemos tomarlo a la ligera. Tenemos que estar siempre en guarda, porque lo que estamos en servicio del Señor somos los que más blancos de ataque del enemigo estamos, en cualquier manera, en cualquier forma. Y lo único que tenemos, nunca podemos acomodarnos, nunca. Eso es el error garrafal. A la que uno baje la guardia un poco, por ahí, tarde o temprano. Y entonces es importante reconocer temerosamente: Señor, yo te sirvo no porque yo me lo merezca, sino porque es un honor de que tú me hayas llamado sin yo merecerlo. Porque tú eres un Dios santo y a ti te ha placido, el Dios del universo te ha placido llamarnos a todos nosotros, primeramente a ti, para esa salvación, esa vida eterna. Y segundo, para estando en Él, poderle servir en esa capacidad que nos da. Entonces, eso es una gran advertencia. En el capítulo 5 estamos hablando de las instrucciones en cuanto a la pureza y bendición. Las instrucciones en cuanto a la pureza, porque ha sido llamado un pueblo santo. Vamos al versículo 2 un momentito. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. En otras palabras, esos tres aspectos se refieren a la inmundicia. Toda inmundicia tiene que ser echada fuera del campamento. Y eso otra vez, eso es una cosa muy difícil, porque dentro del pueblo, nosotros amamos al pueblo y realmente es muy difícil poder decir: en esa condición tú no puedes servir. ¿Ve? Pero hay que hacerlo, porque realmente Dios es misericordioso, pero Él no tiene ningún tipo de comunión con el pecado. Y sobre todo cuando estamos en medio del servicio al Señor, cuando hay pecado por el medio, eso realmente pues Dios tiene que tratar con una restauración. Y por eso es que aquí estaban echados fuera del campamento. ¿Ve? Esa separación. Fíjense una cosa. Cuando vemos aquí en el capítulo 1, los capítulos 1 y 2, ¿verdad? Recapitulando, el tabernáculo fue levantado. El pueblo fue numerado. El sacerdocio, la congregación fue purificada. El pueblo acampando en el lugar asignado alrededor del tabernáculo. Había una consagración. Y ahora aquí está habiendo una separación de lo que es inmundo, separado. En el capítulo 5. Para que entonces llevarnos al capítulo 6, donde habla de bendición. Fíjate que
En el capítulo 6, es un llamado a la purificación. Habla a los hijos de Israel, versículo 2. El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá sangre, vino de sidra, ni vinagre de sidras, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Aquí estamos hablando de una abstinencia de todas esas cosas consideradas. ¿Por qué? Porque el vino pues es fermentado, ¿verdad? Todas esas cosas que son que se fermentan durante el tiempo del nazareato. El nazareato es una separación. Eso como es como una consagración hacia Dios. Y entonces nos lleva aquí que en obediencia, la obediencia conlleva a la bendición. Muchas veces nosotros utilizamos este pasaje que comienza desde el versículo 22 como una bendición pastoral, ¿verdad? Si ustedes lo leen, el versículo 22, número 6, 22, vamos a verlo en contexto. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles. O sea que Dios da la orden. La bendición viene después de la obediencia. Y por causa de la obediencia, el Señor te va a bendecir. El Señor te va a guardar. El Señor va a hacer resplandecer su rostro. El Señor va a tener misericordia. El Señor va a alzar su rostro y por lo tanto va a venir su paz. Y fíjate lo que dice el versículo 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea, antes y después aquí hay órdenes. La orden primera es, así vas a bendecir a los hijos de Israel. Y le va a decir, y Jehová le está diciendo a Moisés para que le diga a Aarón qué es lo que va a decir. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y luego viene otra orden. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así que viene la instrucción de pureza, viene la separación de lo que es inmundo para la purificación y en obediencia a eso viene la bendición, viene la instrucción de la bendición. Fíjense que aquí, hasta la fecha, estamos viendo que hay obediencia. El pueblo está obediente. Del capítulo 7. Vemos aquí las ofrendas al Señor por el pueblo, donde Dios reconoce la ofrenda. Si lees, no lo vamos a hacer ahora por cuestión de tiempo, si leemos detalladamente las ofrendas de cada una de las familias, Dios reconoce la ofrenda de cada uno cuando es hecho delante de él. Y fíjate que cada casa fue nombrada. Y fue cada casa, cada detalle, cada paso, cada ofrenda. Recuérdate cuando Abel dio la ofrenda de lo más puro del cordero, ¿verdad? Lo mejor del cordero se lo ofreció delante de Jehová. Mientras que Caín le ofreció una ofrenda de la tierra. Y entonces Jehová vio con agrado la ofrenda de Abel, mas no vio con agrado la ofrenda de Caín. Y entonces, cuando nosotros ofrendamos delante de Dios, Él reconoce esa ofrenda, la recibe,
porque la hemos hecho delante del Señor. Y eso nos lleva al tema de que muchas veces se habla de los diezmos, las ofrendas en la iglesia. Mis hermanos, los diezmos y la ofrenda, eso es un acto de adoración a Dios, no es el salario del pastor. ¿Ve? Obviamente la iglesia opera con las donaciones voluntarias y las ofrendas, pero eso en realidad es un acto de adoración a Dios. Y entonces, cuando nosotros lo vemos desde ese punto de vista, Señor, yo te entrego lo mejor, el primer fruto de mi labor, verá, como ofrenda hacia ti, recibe al Señor. El Señor la mira con agrado porque está hecho delante de Él en un acto de adoración. Y es lo mismo que ocurrió aquí en el capítulo 7 de Números. Capítulo 8. Vamos a ver en el capítulo 8 de Números, vamos a ver en el versículo 11. Ahí habla de Aarón y los levitas. ¿Qué es lo que les dice Aarón y los levitas? Y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Así que delante de Dios ofrecerán delante de Jehová. ¿Qué es lo que van a ofrecer? Ofrenda de los hijos de Israel. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a servir en el ministerio de Jehová. Fíjense que hay un orden establecido por Dios hacia su servicio. ¿Y cuál fue? Fíjense una cosa, versículo 26 del capítulo 8, servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Bien, porque esto estamos hablando aquí del Aarón y los levitas, el rol de cada uno de ellos. Capítulo 9. Vamos a ver la respuesta. Capítulo 9. En el verso 18. El capítulo 9. Fíjense una cosa. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Al mandato de Jehová. Verso 18. Vamos a ver al verso 20. Al final, al mandato de Jehová otra vez. Vamos a ver en el verso 23. Otra vez. Al mandato de Jehová. Y al mandato de Jehová. ¿Qué es lo que ocurría al mandato de Jehová? Verso 18 otra vez. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí paraban los hijos de Israel. Recuerda que estamos hablando de que la nube se levantaba y se movía, y así los hijos de Israel caminaban. Al mandato de Jehová. Verso 20. Y cuando la nube estaba en el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban. Y al mandato de Jehová partían. Verso 23. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Eso fue la respuesta obediente de todo Israel. Vemos, ¿verdad? Vemos en el capítulo 8 fue la respuesta obediente de Aarón y los levitas, y el capítulo 9 la respuesta obediente a todo Israel. Obediencia, obediencia, obediencia. Y si vemos en el capítulo 9, al principio del capítulo 9, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. O sea, es la orden de Dios. Al 14º día del mes,
de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todo su rito y conforme a todas las leyes, la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Entonces, ¿cuál fue la respuesta ahí? Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes. Vemos mandato y vemos obediencia. La Pascua. Celebrarán la Pascua a su tiempo. Recuerden que cuando el pueblo estaba en Egipto, Dios ordenó la celebración de la Pascua. Ahora, en el desierto, Dios está ordenando la celebración de la Pascua. ¿Y qué ocurrió? Y esto lo vamos a ver más adelante, cuando dentro de la tierra prometida, cuando el pueblo entra a la tierra prometida, ellos celebraron la Pascua. Celebraron a Cristo como tipo de Cristo, como tipo del sacrificio del Cordero, del nuevo pacto, como el tipo y sombra del nuevo pacto, a través de Cristo Jesús. Finalmente, en el capítulo 10, esto está tremendo. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjense una cosa. ¿Cuántas trompetas? 2 trompetas. ¿De qué? De plata, hecha a martillos, con el propósito de convocar al pueblo y de mover los campamentos. Eso, el pueblo no se movía o no se detenía basado en su opinión o basado en cómo se sentía. Estoy cansado, déjame descansar, no me voy a mover. No era basado en emociones. La trompeta representa la voz del Señor en medio de su pueblo. Al sonido de la trompeta, ellos adoraron. Al sonido de la trompeta, ellos batallaron. Al sonido de la trompeta, ellos viajaron. Y al sonido de la trompeta, ellos se detuvieron. Vemos el versículo 11 del capítulo 10. En el año segundo, el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo de testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto según la orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Esto suena como una cacofonía. La nube se paró en el desierto de Parán. Se supone que se rían. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Luego, en el versículo 38, cuando el arca se movía, Moisés, fíjense lo que decía Moisés. Cuando el arca se movía, ¿cuál era la oración de Moisés? Levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, el arca se detenía, Moisés decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Fíjense que cuando la nube comenzaba a moverse, el pueblo se movía. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía. Al sonido de la trompeta representa la voz de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó todo esto? Esto salió desde la salida de Egipto hasta este momento,
unos 14 meses. En estos primeros 10 capítulos vemos que el pueblo fue obediente delante de Dios a todo el mandato. Vemos aquí, lo vimos uno a uno, y cómo fue el pueblo bendecido. La bendición vino tras la obediencia. Los próximos capítulos vamos a ver cómo el pueblo, todo se torna en luto, y en funerales, y en tristeza, y en dolor, y en soledad, porque hubo desobediencia. Y vamos a verlo capítulo por capítulo. Pastor